Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter en @NTN24, @la tarde, NTN24, mi cuenta personal @Joely Ramírez. Comenzamos. Este lunes, la justicia madurista dio otro zarpazo contra la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora. En un fallo divulgado esta mañana, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula la elección de la nueva directiva del Parlamento. El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, leyó una sentencia en la que dictaminó que las anteriores juntas directivas de la Asamblea incurrieron en usurpación de autoridad. Además, dice que los actos de la Asamblea no tienen validez, argumentando que la presidencia y 2 vicepresidencias del legislativo desde 2017 hasta la fecha fueron electas por una Cámara declarada en desacato. Así, el Tribunal Supremo de tendencia oficialista no reconoce a Juan Guaidó, Edgar Zambrano y Stalin González como cabezas del Parlamento. Se decidió que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar. La Sala Constitucional, en sentencia número 264, de fecha 11 de abril de 2016, declaró nula una ley de amnistía absolutamente contraria a la Constitución por delitos cometidos contra el Estado y el pueblo venezolano. Ahora, ¿cómo respondió la Asamblea Nacional? ¿Cuáles serán las consecuencias de este fallo del TSJ? Este va a ser nuestro tema de análisis más adelante aquí en la tarde. Por ahora, 4:07, hora Bogotá, Quito y Lima. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Por hora y media, un ciudadano venezolano mantuvo de rehén a una mujer embarazada en Ibarra, Ecuador. El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, en el norte del país. El hombre retuvo a su pareja sentimental que trabajaba en un local de comida y amenazó con matarla ante la insistencia de ciudadanos y de la misma policía que pedían que la dejara ir. Ahí ven la cantidad de gente que rodea a este hombre. Atento a la escena, se encontraba un grupo de policías que poco hizo para evitar que se materializara cómo ocurrió el feminicidio. La joven fue trasladada con vida a un hospital, pero falleció luego de la gravedad de las heridas. Y este asesinato ha desatado una ola de actos xenofóbicos en el norte de Ecuador. Los hechos ocurren en la población de Ibarra, donde fue apuñalada esta mujer. Organizaciones de venezolanos residentes en Ecuador piden no estigmatizar a los migrantes, mientras que el gobierno de Lenín Moreno endurece los controles migratorios y a partir de ahora va a exigir pasado judicial apostillado como requisito para entrar a Ecuador. En Ibarra, los habitantes irrumpieron en esta vivienda para desalojar a un grupo de migrantes venezolanos. Enardecidos por el asesinato de una ecuatoriana embarazada, sacaron a la calle sus colchones, sábanas, cobijas y demás objetos personales y les prendieron fuego. Niños acompañados de sus madres y padres también se vieron obligados a abandonar lo poco que tenían. Este otro video muestra el momento en el que taxistas de la ciudad acorralan a unos venezolanos para propinarles una golpiza. En la terminal de autobuses de Ibarra, otros migrantes fueron perseguidos entre chiflidos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó la creación de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, anuncio que fue criticado por la ONG Human Rights Watch.
Presidente Lenin, cualquiera que haya cometido un crimen tan grave, sea nacional o extranjero, debe ser castigado. Pero este pronunciamiento y las brigadas que propone solo aumentan la xenofobia. El gobierno no puede propagar la histeria colectiva. La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, salió al paso de la polémica y aseguró que la fuerza pública patrulla la ciudad de Ibarra para evitar ataques contra venezolanos. Precisamente porque nos preocupa que la violencia venga de estas reacciones desproporcionadas. La violencia de género llevó a miles de personas a marchar este domingo en las calles de Quito. Allí rechazaron la reciente violación masiva a una mujer de 35 años en la capital y el asesinato de la mujer embarazada el pasado sábado en Ibarra a manos de un venezolano. Creemos que el tema de la violencia en contra de las mujeres no es un asunto de nacionalidad. El tema de la violencia en contra de las mujeres es un asunto de un sistema que permanentemente ha excluido a las mujeres. En medio de la indignación que causó el asesinato del vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, anunció este lunes que a partir de ahora los venezolanos que quieran entrar al país deberán presentar su pasado judicial apostillado. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. En esta parte del programa saludamos a Juan Fernando Flores, presidente y asambleísta del movimiento Creo Ecuador en América Latina. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Quiero comenzar preguntándole si a raíz del comunicado que emite el gobierno del presidente Lenín Moreno considera que empeoró la xenofobia principalmente contra venezolanos. Sí, nosotros lamentamos el comunicado que se emitió el día de ayer desde la Presidencia de la República, porque lamentablemente el tinte y la intención con la que se trató de explicar una situación evidenció otro tipo de situaciones que lamentablemente generó en que muchos ciudadanos, no solo en Ibarra, sino en al menos 5 provincias del país, reaccionaran en contra de los venezolanos a través de la xenofobia, algo que nosotros lamentamos, porque el tono en el cual el mensaje fue enviado al pueblo ecuatoriano no fue quizás el mejor para que podamos realmente informar sobre lo que estaba sucediendo y lo que debía proceder de inmediato. Ahora, Diosdado Cabello pidió investigar persecución y responsabilizó a Lenín Moreno, al presidente de Ecuador, de lo que pueda suceder contra venezolanos. Primero, ¿qué lectura le da a estos dichos de Diosdado Cabello? Bueno, Diosdado Cabello actúa de una manera un poco irónica. Recordemos que en el año 2016 fue él mismo el que hizo público a través de sus programas de televisión y del sistema de televisión venezolana que los extranjeros eran los que generaban las colas en Venezuela y que generaban conflictos en la compra de alimentos, por lo cual eso generó xenofobia a distintos, no solo ciudadanos ecuatorianos, sino colombianos, peruanos y bolivianos, que no se les permitió poder comprar los alimentos en los distintos centros de distribución que había en Venezuela. Así que es un poco irónico e hipócrita de parte de Diosdado Cabello hablar de persecución, y sobre todo cuando tratan de minimizar la migración venezolana, que no es que salió de Venezuela porque quiso, sino porque la grave crisis que hoy vive Venezuela, de la cual él también es responsable, hoy ha llevado a que los venezolanos salgan. Así que su denuncia, desde nuestra perspectiva, trata de cambiar la historia para ellos hacer ver que Ecuador es un país negativo, cuando ya al momento hemos logrado restaurar la paz y buscar una tranquilidad entre la comunidad venezolana residente aquí y los ecuatorianos en cada uno de los lugares. Claro, pero entonces, ¿cómo contrarrestar el efecto de este comunicado del gobierno de Lenín Moreno? Porque veíamos venezolanos corriendo por su vida, perseguidos, incluso les quemaron sus cosas. Muchos evidentemente se sienten perseguidos y temen por su vida a raíz de esta situación. ¿Cómo, de alguna manera, dar revés a lo que está sucediendo contra los venezolanos en territorio ecuatoriano? Bueno, lo primero es decirle a la comunidad venezolana residente en el Ecuador que los lamentables hechos de ayer no representan el sentir de todo el pueblo ecuatoriano. Inclusive acá en Quito, en Guayaquil, en distintas partes del país, están organizándose distintas ONGs de ecuatorianos que quieren hacer recolecta para ayudar a las familias que se vieron afectadas. El día de hoy, los distintos representantes de las organizaciones de venezolanos en el Ecuador salieron para Ibarra para poder hacer una evaluación real de lo que sucedió y poder atender a estas calamidades. Lo que ocurrió ayer no es el sentir ni el expresar del pueblo ecuatoriano hacia la situación en Venezuela. Más bien es un hecho lamentable que se dejó llevar por la euforia y por la molestia del hecho ocurrido el día sábado, donde lamentamos profundamente lo que sucedió con Diana y su hijo que estaba en el vientre, porque no es el sentir de lo que queríamos que pase. Por eso lamentamos de manera sistemática el comunicado que se emitió,
pero también reconocemos que el día de hoy en la mañana, en la cadena emitida por el vicepresidente de la República, se buscó cambiar la imagen que se había dado de que los venezolanos eran los responsables. La xenofobia, la violencia contra la mujer no pueden ser vinculadas porque una violencia solo generaría mayor violencia en el país y no es el camino que queremos. Pero de verdad el mensaje del vicepresidente fue en ese sentido, porque si bien es cierto, trató de desactivar estos brotes de xenofobia, pero al final las medidas migratorias no tienen reversa. De todas formas siguen en contra de los venezolanos, que además tienen que formarse, tratar de salir del país, no tener pasaporte, pero tienen que conseguir estos documentos para salir. No están echando reversa. Bueno, en ese caso nosotros estamos solicitando una reunión a la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder debatir si la medida en la intención que se busca ejecutar realmente puede hacerse. Recordemos que los venezolanos no están saliendo de su país por una decisión, sino que se están viendo forzados a exiliarse y a salir, lo cual no les permite salir con los documentos tal como se quisiera en una situación normal. Al no haber un Estado de Derecho, el gobierno venezolano lo que ha hecho es desconocer a la migración venezolana y más bien tratar de que ellos no puedan tener acceso a este tipo de documentos. Por lo cual nosotros queremos hacer unas mesas de trabajo con Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores para buscar si bien controles que permitan entender quiénes son los que están ingresando, que también estos controles estén adaptados a las realidades de los venezolanos que están saliendo. Son más de 250.000 los que hoy viven en el Ecuador y más de 1 millón los que durante el año pasado pasaron por nuestras fronteras. Así que debemos atender esto de manera correcta, no de manera acelerada, sino de la manera más acertada y asertiva para no vulnerar sus derechos. Vía Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió a esta situación de los venezolanos en el norte de Ecuador. Dijo que los crímenes no tienen nacionalidad y señaló que espera que prime la paz y la ley en el país suramericano. Apoyo y hago mío el mensaje del vicepresidente de Ecuador, que primen la paz y acciones basadas en ley y justicia. Un crimen no tiene nacionalidad, no puede generalizarse a toda una población migrante necesitada. El feminicidio es aberrante y está más allá de nacionalidades. Juan Fernando, ¿están utilizando este caso para tratar de frenar la ola migratoria que en todo caso se les puede salir de las manos? No, yo creo que uno de los puntos que debemos entender es que la ola migratoria no es algo que se pueda frenar. Mientras la crisis que tiene Venezuela se mantenga, mientras el régimen ilegal y además que no ha sido reconocido por nuestra Asamblea Nacional del Ecuador siga en Venezuela gobernando, tendremos situaciones de la migración todos los días. Eso es uno de los temas que debemos entender. Esto no es un tema que está sucediendo simplemente este mes y el mes siguiente no va a estar. Por lo tanto, las medidas migratorias, las respuestas y las políticas públicas hacia ello tienen que ser claras y asertivas para generar realmente una incorporación dentro de la sociedad. Debemos entender que también hay migración positiva, que los buenos son más, que no nada más lo sucedió en Ibarra, es el ejemplo de todos los venezolanos. Hay más de 20.000 venezolanos que aportan el día de hoy a el servicio de rentas en el Ecuador. Hay más de 4.500 jóvenes que están estudiando en nuestros sistemas educativos y que se les ha permitido tener el acceso porque además han podido tener esa oportunidad. Entonces no podemos ver esto como un hecho aislado, que se va a solucionar un solo día. Debemos buscar medidas migratorias reales y por eso Ecuador buscó ser sede de estos procesos en tanto septiembre como noviembre para buscar soluciones y salidas claras a esto. Por lo tanto, nosotros por eso esperamos una convocatoria de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir sobre estas nuevas medidas, su alcance y sus implicaciones y cómo se podrá ejecutar sobre todo con los ecuatorianos que ya están en Venezuela hoy. Claro, pero tampoco está totalmente descartado que estas medidas se echen a andar. Es decir, ¿ustedes estarían a favor de endurecer estas medidas migratorias? No, nosotros consideramos que es importante que si bien se hagan medidas de control del ingreso, deben ser medidas que no vulneren los derechos de quienes están saliendo de Venezuela en las condiciones en las que están saliendo. Entendamos que es responsabilidad de quienes hoy están gobernando en Venezuela el emitir los documentos que se están solicitando, porque lo tanto mientras ellos se nieguen a eso, le estarían negando a sus propios ciudadanos el poder ingresar al país. Por lo tanto, debe haber medidas de control, sí, pero medidas que no vulneren los derechos de los venezolanos. Y ahí tendremos que tomar de ejemplo situaciones como las que tiene Perú u otros países de la región para poder buscar algo que ni arriesgue a los conciudadanos en nuestro país ni a los venezolanos que se están viendo forzados a migrar.
Claro, pero me llama la atención que incluso el propio expresidente Rafael Correa condenaba el proceder del gobierno de Lenín Moreno justamente por la dimensión de la migración venezolana. Como usted decía, son más los buenos que los malos y el mal proceder que puede desembocar en hechos mucho más graves, porque hoy estamos hablando de por lo menos 80 heridos y 4 muertos, pero de aquí en adelante la situación puede empeorar. Ok. En el caso de las declaraciones emitidas por el expresidente Rafael Correa, igualmente volvemos a ver que quien generó políticas migratorias no claras es hoy quien trata de utilizarlo en contra. Recordemos que inclusive el régimen de Rafael Correa expulsó a 150 cubanos a pesar de que lo prohíben nuestras constituciones y las leyes. Nosotros lo que debemos buscar hoy son medidas que, si bien le garanticen la seguridad a los ecuatorianos, no vulneren la situación de los venezolanos. Y esa va a ser una de nuestras principales luchas y presiones a los distintos representantes del gobierno nacional para que se pueda ejecutar. ¿Por qué? Porque la migración, como lo decía anteriormente, mientras Nicolás Maduro siga de manera ilegítima y antidemocrática en el poder, seguirá dándose y seguirá viéndose en las calles no solo del Ecuador, sino de Colombia y del resto de la región. Por lo tanto, necesitaremos medidas regionales que permitan realmente tener garantía de quienes estamos recibiendo en el país y que les permitan el ingreso o el paso a través de nuestro territorio. Es Juan Fernando Flores, presidente y asambleísta del movimiento Creo Ecuador en América Latina. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. 5 de la tarde, 20 minutos en Venezuela. Seguimos revisando las noticias que marcan la agenda informativa del día. Es noticia el Reino Unido que sigue sin un plan para salir de la Unión Europea. Este lunes compareció en la Cámara de los Comunes la primera ministra británica, Theresa May, para exponer su proyecto alternativo de cara al Brexit. Esto después de que los diputados rechazaran la semana pasada por un amplio margen de 230 votos el acuerdo al que Londres llegó con Bruselas. La Premier rechazó la posibilidad de convocar un segundo referéndum para determinar si el Reino sale o no del bloque. May considera que dicha posibilidad dañaría la cohesión social del país y que el resultado de la consulta popular del 2016 debe ser respetado. Yo he mostrado varias veces mis preocupaciones sobre regresar al pueblo británico con un segundo referéndum. Nuestro deber es implementar la decisión del primer referéndum. Yo tengo el temor de que un segundo referéndum va a establecer un precedente difícil que tendría implicaciones sobre cómo manejamos los referéndums en este país. Va a fortalecer la mano de aquellos que están haciendo campaña para romper nuestro Reino Unido. Es noticia el desmantelamiento de uno de los más grandes laboratorios del narcotráfico en Europa. El lugar, ubicado en España, estaba al servicio de una organización ilegal conformada por ciudadanos colombianos, albaneses y españoles. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De esta mañana la policía española informó sobre el desmantelamiento de uno de los laboratorios de procesamiento de cocaína más grandes de Europa. Este operativo se llevó a cabo en Valencia y se detuvieron a 10 personas. En España, luego de 2 años de investigaciones, fue desarticulado uno de los mayores laboratorios de procesamiento de cocaína de Europa, ubicado en Valencia. En este operativo llamado Lima Abocado fueron detenidas 11 personas en 6 provincias, principalmente españoles y albaneses. Además, se determinó que los 2 llamados químicos o cocineros eran de nacionalidad colombiana. Quienes no pudieron ser detenidos pues ya habían regresado a su país. Bueno, se trata de 2 personas de origen colombiano que la organización trasladó desde Colombia aquí a España a un chalet ubicado en la zona del Puig y que su función ex proceso era precisamente la de instruir a otros miembros de la organización a llevar a cabo lo que es el proceso de extracción y en su caso transformación. Venía pasta base de cocaína y deberían producir un clorhidrato de cocaína. En este operativo además se realizaron 10 entradas y registros en inmuebles, logrando incautar unos 8.500 litros de diversas sustancias químicas fiscalizadas y de difícil adquisición destinadas a la elaboración de la droga. En total se logró evitar que más de 3 toneladas de cocaína que se encontraban ocultas en alimentos para animales salieran al mercado. Estamos hablando de casi 3 toneladas de cocaína que se ha evitado su entrada en España y su distribución en Europa. Los narcotraficantes también comercializaban dosis de marihuana, según se pudo determinar en la investigación. Televidentes de la tarde, en estos momentos el operativo continúa abierto principalmente para determinar los lazos, los nexos que podrían haber tenido estos delincuentes con otras organizaciones en Europa. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.
Noticia Colombia, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reconoció la autoría del atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía Colombiana que el pasado jueves causó en Bogotá 21 muertos, incluido el autor material. El ELN argumentó que en la academia se forman oficiales que luego conducen operaciones militares. Tras el ataque, el presidente Iván Duque ordenó reactivar las órdenes de captura contra 10 miembros del grupo ilegal que integraban la delegación de ese grupo en Cuba, sede de las negociaciones de paz. El mandatario ha enfatizado siempre que para retomar el diálogo es necesario que el ELN libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y renuncie a esa y todas sus actividades criminales. La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar. Allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contra insurgente y dan trato de guerra a protesta social. Por tanto, la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra. No hubo ninguna víctima no combatiente. Valoramos necesario que instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada. Justamente el gobierno de Colombia reiteró hoy la solicitud formal al gobierno de Cuba para que entregue a los integrantes del ELN que se encuentran en ese país. Aseguran que los protocolos de los que habla el régimen cubano fueron firmados durante la presidencia de Juan Manuel Santos y no son vinculantes al actual gobierno. En Bogotá ampliamos la información con Juan Pablo López. Adelante, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia, desde la Casa de Nariño, donde en las horas de la mañana el canciller Carlos Holmes Trujillo y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos hicieron una declaración, una rueda de prensa en la que explicaron ampliamente lo que significaba que las personas que están en La Habana como miembros de la delegación del ELN, estamos hablando de 10 personas, pues la solicitud del gobierno colombiano es que se regresen inmediatamente, que Cuba los capture y los entregue a la justicia colombiana, pues Cuba se ha negado reiteradamente a esta posibilidad. Pues en esta declaración dijo el canciller Carlos Holmes y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos que no hay protocolos que se hayan firmado en gobiernos anteriores que amparen el terrorismo y que además ese país debe entregarlos inmediatamente para ser judicializados en Colombia. También contemplan la posibilidad de que sean pedidos en extradición. No podemos permitir que se aplique un protocolo para que unos señores vuelvan a sus filas en Colombia y se internen en las selvas de Colombia para esconderse de la justicia. Eso no se puede aplicar. El gobierno de Cuba, y esto hay que repetirlo con todo respeto, tiene la obligación internacional de darle efecto a las órdenes de captura que han sido reactivadas por el señor fiscal general de la Nación, proceder a aprehender a esos integrantes de dicho grupo terrorista y a ponerlos a disposición de las autoridades. Si se rompen los diálogos de paz, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN. En caso de ser necesaria inserciones en territorio colombiano, de la delegación del ELN, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión está por definir. Las coordenadas del cuadrante de dicha área serán entregadas por el ELN a los países garantes y al gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares. En la eventualidad de hacer tránsito en territorio venezolano, se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela y al menos 2 países garantes hasta el aeropuerto definido en Venezuela. Dentro del territorio venezolano, la delegación del ELN se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de dicho país. El gobierno de Colombia ha dicho reiteradamente que el ataque terrorista que tuvo lugar el jueves en Bogotá pues está respaldado, la posición de Colombia está respaldada por las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace más legítimo el pedido de Colombia para que estas personas sean entregadas a la justicia. Y además dijo que no está cerrada la puerta de la negociación con el ELN, pero sí cumplen 2 condiciones que fueron las que el presidente Iván Duque puso al principio de su gobierno. Primero, que liberen a todos los secuestrados que en este momento, según los cálculos del gobierno,
son 16 personas, y además también que cesen las acciones criminales y que esto sea comprobable y verificable. Estaremos atentos de las declaraciones del presidente Duque y más medidas adicionales que tome el gobierno colombiano. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, desde la Casa de Nariño, Juan Pablo López, NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde también para ti. Y en tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez se pronunció de nuevo sobre el atentado cometido por el ELN contra la Escuela de Cadetes y el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros de ese grupo guerrillero que se encuentran en su territorio. En su cuenta de Twitter, el funcionario diplomático publicó 2 mensajes en los que recuerda que su país no apoya el terrorismo y que su participación en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN lo hizo en calidad de garante. Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el gobierno y el ELN. En nuestro estudio nos acompaña Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, vicepresidente de la Comisión Segunda y copresidente de la Comisión de Paz. Senador, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Primero que nada, el ELN reconoce la autoría de este atentado. ¿Qué busca con estos hechos? A mí me parece que es un acto demencial, que es un acto criminal, como lo hemos calificado en el país y en la comunidad internacional. Yo creo que el ELN equivocadamente buscaba forzar condiciones en la mesa de negociaciones, y digo equivocadamente porque lo que el ELN debió haber hecho desde hace mucho rato es declarar un cese al fuego unilateral y liberar a los secuestrados tal como lo venía pidiendo el gobierno colombiano. Ahora, este presidente y este gobierno también había mostrado muy poco interés en consolidar este proceso de diálogo y en fortalecer la mesa de negociaciones. Luego entonces el ELN torpemente ha cometido un crimen contra 20 jóvenes con 60 o más de 60 heridos en la Escuela Superior de Guerra, ha hecho otras acciones militares y con ello le ha dado argumentos a un gobierno que no quería seguir con la mesa de negociaciones y que encontró el argumento perfecto y justificable ante la opinión pública para levantar la mesa y suspender los diálogos con el ELN. Usted dice que quería forzar las condiciones de negociación, ¿pero quería forzarlas o quería dinamitar la mesa de negociación? Al final la dinamitó. El carrobomba fue un carrobomba a la Escuela de Cadetes, pero un carrobomba también a la mesa de La Habana. Y esa es la torpeza política inmensa. El proceso de paz con las FARC, que también contó con unos protocolos que no se usaron nunca, porque ese proceso terminó exitosamente en La Habana con las FARC. En ese caso, ese proceso tuvo un final exitoso y ganó confianza en la opinión pública cuando las FARC decidieron decretar un cese al fuego unilateral, precisamente cuando ocurrió un episodio de la muerte o del asesinato de más de 20 policías en el departamento del Cauca en aquella ocasión, porque negociar en medio de la barbarie, en medio del terror, en medio de la guerra, se hace insostenible y se hace inviable. Ahora hablemos de la letra chiquita. Hace un momento escuchábamos la postura del gobierno de Cuba. En este momento, ¿el gobierno cubano está en la obligación legal de ejecutar las órdenes de captura cuando eran garantes? No, de ninguna manera. Es que el protocolo se hizo para circunstancias como estas, para cuando se rompieran las negociaciones. En el pasado, por ejemplo, cuando los diálogos de Tlaxcala, en México, con la entonces coordinadora guerrillera Simón Bolívar, de la que hacía parte el ELN, también se interrumpieron esos diálogos. El gobierno del presidente César Gaviria levantó la mesa, se levantó de la mesa y se cumplieron los protocolos que estaban previstos, que eran más o menos similares, porque consistía en que los delegados de las guerrillas pudieran retornar al país. Y luego en el país, no habiendo negociación, sino confrontación militar, el Estado está en su obligación, por supuesto, y en su derecho de perseguirlo. Lo propio ocurrió con el proceso del Caguán. El presidente Andrés Pastrana cumplió los protocolos. Los protocolos son compromisos de los estados, no de los gobiernos, de los estados. No del presidente en turno. No del presidente Juan Manuel. El presidente Juan Manuel Santos los firma en representación del Estado colombiano. Y el comandante del ELN que lo firmó, también lo firma en representación del ELN. No puede pasar que ahora los actuales voceros digan que ese protocolo no los compromete. Y en este caso Cuba juega un papel de país amigo del proceso de paz, de garante, y por supuesto que hay
digamos, unas circunstancias, un acuerdo de participación y de roles, en este caso de los garantes, que es lo que está haciendo Cuba y para lo cual fue invitado a este proceso. Claro, pero quiero llegar a esa letra chiquita. Per se, el atentado no representa una violación al derecho internacional humanitario. Sí, claro. Pero por supuesto que lo que prevé el protocolo es que se pueden romper las negociaciones incluso por la violación de un derecho internacional humanitario. El protocolo no prevé que si hay una violación al DIH, entonces el protocolo pierde validez y el Estado garante puede entregar a los voceros de la guerrilla. Eso no está pactado. Y quiero decir lo siguiente, nosotros vamos a tener que acudir a la comunidad internacional para futuros procesos de paz, incluso con el ELN o de sometimiento a la justicia, o para acciones humanitarias. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En estos momentos hay 3 ciudadanos colombianos secuestrados por el ELN después de la destrucción de un helicóptero en la región del Catatumbo. Estaban en marcha unos mecanismos y unos protocolos humanitarios para lograr la liberación que ya había prometido el ELN de esos 3 ciudadanos colombianos. Hay que exigirle, por supuesto, al ELN que los libere a ellos y a todos los secuestrados. Pero para muchas circunstancias de liberación de secuestrados se requieren protocolos humanitarios con la presencia de países amigos o de instancias internacionales como las Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional para proteger la vida de quienes están en unas circunstancias de extrema vulnerabilidad y de extremo peligro. De tal suerte que el Estado colombiano tiene que cumplir los protocolos que pacta. No es serio, no corresponde a una política de diplomacia internacional de un gobierno como el colombiano, que tiene además la tradición de cumplir sus compromisos internacionales, ahora decir que no está obligado a cumplir el protocolo, que el protocolo no existe, y poner contra las cuerdas a un país amigo que ha sido además anfitrión no solo de este proceso con el ELN, sino que lo fue por casi 4 años en el caso del proceso de paz con las FARC, que terminó con la desmovilización de las FARC y su desarme como organización armada. De tal suerte que yo creo que está perfectamente justificable que el presidente haya decidido interrumpir las negociaciones con el ELN, por supuesto, por todos los hechos ocurridos con el atentado en la escuela de cadetes General Santander, pero los protocolos se acuerdan para cumplirse. O sea, hasta donde ha hecho hoy el presidente Duque está bien, pero ¿una acción militar sería un paso consecuente? Pues si no hay diálogos, incluso estábamos negociando en medio del conflicto y de la guerra. Yo creo que hoy se hace insostenible que volvamos a una mesa de negociaciones en esas circunstancias. Y es perfectamente legítimo que el Estado use la fuerza, digamos, para actuar militarmente frente al ELN. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y lo quiero hacer desde la Comisión de Paz del Senado de la República. Hay que cuidar muy bien de que la acción militar del Estado no afecte a la población civil, que es la que resulta más vulnerable en conflictos como el colombiano. El 70% de las muertes que se han producido en el conflicto armado en Colombia en los 50 años han sido población civil. De tal suerte que mucho ojo y que nuestra fuerza pública actúe protegiendo también a la población civil en este ciclo de confrontación militar en el que desafortunadamente parece nos vamos a meter de nuevo. Yo no sé dentro de cuántos muertos, dentro de cuántos cientos de muertos nos volveremos a sentar con el ELN después de estos lamentables y dolorosos hechos. ¿Cuáles serían esos hechos irrefutables para ver disposición de ambas partes y comenzar a renegociar este proceso? Yo creo que el gobierno no debe cerrar definitivamente la puerta a un diálogo con el ELN si hay unas condiciones mínimas que debe cumplir esta organización armada. Pero al ELN le corresponde enviar un mensaje de compromiso con la paz. El comunicado que han producido en el día de hoy es absolutamente desafortunado. Tiene un nivel de cinismo que no lo puede aceptar la opinión pública nacional. Lo que hicieron es una violación del derecho internacional humanitario. Atacaron un sitio de formación de jóvenes inermes, atacaron población civil que estaba en ese sitio de formación de cadetes de la Policía Nacional.
lo hicieron haciendo uso de explosivos, que es un arma no convencional, también regulada por el derecho internacional humanitario. Y yo creo que al ELN le corresponde decretar de manera inmediata un cese al fuego unilateral completo para que ambiente la posibilidad de un diálogo de paz. ¿Pero hay espacio de una salida negociada a este conflicto o definitivamente la paz perdió el tren? Es que la experiencia colombiana indica que siempre terminamos en una mesa de negociación. Así llevemos 50 años de confrontación. Ocurrió con el M-19 en 1990, ocurrió con el Ejército Popular de Liberación, ocurrió con la Corriente de Renovación Socialista, con el Movimiento Armado Quintín Lame, con 5 organizaciones guerrilleras en la década del 90. Luego en el gobierno de Uribe ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia. Finalmente terminamos en una mesa de negociación con ellos, con una negociación que tampoco terminó perfecta, porque de allí se derivaron las BACRIM, como ahora están apareciendo las disidencias de las FARC en el caso de las FARC. Pero también ocurrió con las FARC, que era una organización armada con semejante poder de fuego. Y yo creo, en el fondo, que eso va a ocurrir con el ELN. Desafortunadamente, el ELN no ha entendido las circunstancias de la terminación de la guerra en Colombia. Estamos en la fase final de la guerra y lo que debe hacer el ELN y lo que debe también hacer el gobierno es ayudar a bien morir esta guerra infame que nos produce tanto dolor como el que hemos sentido en estos días. Y en este momento, ¿en qué punto? La situación es grave, es complicada, muchos llaman a la sensatez, muchos otros ven la acción militar como el único paso a seguir, derrumbar la negociación, derrumbar ese acercamiento que existía. Pero, ¿de verdad es mejor dar un paso hacia la acción militar que hacia la negociación? Siempre será mejor la paz que la guerra. Toda vida, la vida de todo colombiano es sagrada, no solo la de los policías, también la de más de 400 líderes sociales y de derechos humanos que han sido asesinados desde el 1 de enero del año 2016. Ahora, yo creo que esto que está pasando con el ELN no puede ser argumento para incumplir en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que incluso una de las maneras también para quitarle terreno político al ELN es implementar plenamente el acuerdo de paz con las FARC. ¿Pero que ves tiene en riesgo asuntos... ese acuerdo con las FARC? No, es que el acuerdo no se está cumpliendo plenamente, no lo decimos solo nosotros desde la Comisión de Paz, lo dicen los que tienen la función de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los acuerdos, como es la Oficina de Naciones Unidas. La misión de las Naciones Unidas de verificación el próximo miércoles va a entregar su informe de implementación de los acuerdos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es en donde institucionalmente están obligados también a entregar este informe, porque tienen un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si nosotros avanzamos en la sustitución de los cultivos de uso ilícito, en el punto de reforma rural integral, en los temas que tienen que ver con la atención de las víctimas del conflicto, en la protección de los líderes sociales, en la ocupación territorial del Estado de manera integral a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Si cumplimos plenamente el acuerdo, yo creo que le quitamos legitimidad a la presencia de organizaciones armadas que invocan razones políticas para su alzamiento armado y para este tipo de crímenes como los que están cometiendo. Entonces, claro, hay que actuar militarmente contra el ELN porque esa es la decisión que ha tomado el gobierno, ahora con mayor razón si están interrumpidas las negociaciones. Pero hay que implementar los acuerdos y hay que sustituir las economías y los mercados ilegales por mercados legales y hay que ganarse a la población civil para que respalde al Estado, y todas las fuerzas políticas también tenemos que salir a condenar el terrorismo y la barbarie para que, por supuesto, podamos avanzar hacia una sociedad pacífica y hacia una civilización de nuestras contiendas políticas. Pero para algunos es una señal de debilidad del Estado colombiano porque consideran que muchos disidentes de las FARC están utilizando ahora como fachada el ELN. El ELN no necesitó de las disidencias de la FARC para existir como organización armada. El ELN ha existido desde hace más de 50 años. Es una organización que tiene una tradición distinta a la de las FARC. Yo creo que las disidencias de la FARC, por el contrario, van en un proceso de degradación mucho mayor que el del ELN, porque son disidencias conectadas con fenómenos
de economías ilegales como el narcotráfico, como la minería ilegal, y han perdido todo horizonte político, que es lo que está ocurriendo. Sí, pero son dos dinámicas distintas. A lo mejor van a tener territorios comunes, pero también tienen territorios en disputa. Lo que está pasando, por ejemplo, con los incrementos de los homicidios en las zonas en donde estaban las FARC, es que esos territorios, al no llegar el Estado primero, se convirtieron en zonas de disputas de actores armados ilegales. Y eso está afectando todo el escenario de convivencia, están afectando y están deteriorando los indicadores de seguridad de esos territorios y se están convirtiendo en zonas de disputa territorial entre actores armados ilegales, y uno de ellos es el Ejército de Liberación Nacional. Es Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, vicepresidente de la Comisión Segunda y copresidente de la Comisión de Paz. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Al regreso, la tormenta Harper causa estragos en el noreste de Estados Unidos. La sensación térmica en Nueva York alcanza a los menos 12 grados. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos a Estados Unidos, que sufre los efectos de Harper, una tormenta invernal que en las últimas horas ha cubierto de nieve extensas regiones del noreste del país. El fenómeno ha hecho caer las temperaturas drásticamente. Es el caso de la ciudad de Nueva York, donde la sensación térmica oscila entre los menos 12 y menos 20 grados centígrados. Ante las condiciones del clima, las autoridades locales recomiendan tomar precauciones. Alejandro Rincón está congelado, pero nos tiene la información. Alejandro. Hola, feliz tarde de lunes para todos. Un frente frío ha descendido del Ártico y causado estragos a través de los Estados Unidos en las últimas horas. La tormenta de invierno Harper ha cobrado la vida de 3 personas en accidentes de tránsito, 2 de ellas en Kansas y una en Missouri. Por cuenta de este fenómeno atmosférico, también se ha visto afectado el servicio de electricidad en distintos puntos del noreste del país, siendo el peor caso ahora mismo el estado de Carolina del Norte, donde 14,000 residencias no tienen electricidad. También se ha visto afectado el transporte aéreo alrededor del noreste de la nación. Más o menos, o más bien más allá de 1.500 vuelos se han visto cancelados en el transcurso de la jornada y más de 1.200 han sufrido retrasos. Este es el monitoreo, la reseña que hace el sitio FlightAware, que monitorea el tráfico aéreo alrededor de los Estados Unidos. Entre tanto, en ciudades como Nueva York, el golpe de Harper se siente en particular por el descenso drástico de las temperaturas. En las últimas 12 horas el descenso ha sido de más de 20 grados centígrados y durante todo el lunes hemos visto que la temperatura ha oscilado entre los menos 12, los menos 20 grados centígrados. En medio de estas circunstancias, la vida en la Gran Manzana no se detiene y por eso nos aventuramos a la calle a hablar con quienes han avanzado en sus actividades cotidianas a pesar de este intenso frío. Excesiva, muy fría. Realmente nunca había venido a Nueva York con esta temperatura tan bajita. Pues es tan extrema, la verdad. Creo que es el peor día más frío de todo el año. Un frío terrible. Es como entrar a un freezer y quedarte ahí. En esta tarde de lunes hemos venido a Bryant Park, en el corazón de Manhattan, para ilustrarles ustedes a través de esa fuente prácticamente congelada la forma como se percibe o cómo se puede sentir este drástico descenso en las temperaturas, condiciones a raíz de las cuales las autoridades locales han pedido al público en general que tome precauciones necesarias y que evite sobre todo exponerse innecesariamente al frío. A continuación, el mensaje entregado por el gobierno del estado de Nueva York ante estas malas condiciones climatológicas. Si no tienen que salir, no salgan. Por fortuna es un fin de semana y además es un fin de semana festivo. Para muchos, la gente no tiene que ir a trabajar, entonces, especialmente con estas temperaturas tan frías, hay que tener mucho cuidado. No es un momento para que los niños salgan a jugar.
les podría dar hipotermia muy rápidamente. Es una situación muy seria. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos prevé que en el transcurso del martes haya una mejoría leve de las temperaturas en particular. Sin embargo, este alivio no va a durar por mucho. El próximo fin de semana se espera que esta región de los Estados Unidos reciba un segundo frente de frío procedente del Ártico, que una vez más hará caer el termómetro mucho más allá del punto de congelación. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió 2 años en el poder. La conmemoración ocurre en medio de un cierre de la administración federal que no tiene visos de solución y con duras críticas a los demócratas por no aceptar su plan para financiar un muro en la frontera con México. El mandatario marcó hoy la actualidad política con ataques a los demócratas, especialmente dirigidos a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Emiliana Molina, periodista en NTN24 en Washington, tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es el día número 31 del cierre parcial de esta administración. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el presidente estadounidense Donald Trump no logran llegar a un acuerdo. Recientemente, Pelosi rechazó la propuesta que le hizo el mandatario estadounidense. Este continúa pidiendo $5.700 millones para construir el muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero no solo para construir esta barrera, sino que también pide aumentar el número de agentes de patrulla fronteriza para precisamente cuidar esta región. También está pidiendo aumentar el número de cortes y de jueces migratorios para procesar los casos de los inmigrantes indocumentados. Pide más dinero para asistencia humanitaria y también tecnología y carreteras en la zona para ayudar a detectar ya sea drogas o armas que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal y contrabando, entre otros temas. Por otro lado, el mandatario estadounidense Donald Trump también está ofreciendo, a cambio de lograr reabrir nuevamente el gobierno, 3 años de protección temporal para más de 700,000 soñadores conocidos como beneficiarios de DACA. Estos jóvenes, recordemos que el mandatario estadounidense fue precisamente el mismo que les retiró este beneficio, que les da un amparo migratorio y también un permiso para estudiar y trabajar aquí en Estados Unidos. Trump también ofrece un acuerdo similar para los beneficiarios del estatus de protección temporal, que él mismo también le removió este beneficio a los beneficiarios del TPS. Ese es nuestro plan. Seguridad fronteriza, DACA, TPS y muchas otras cosas. Directo, justo, razonable y de sentido común, después de haber cedido bastante. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha prometido llevar este proyecto de ley a una votación esta semana en el Senado de los Estados Unidos. Parte de la propuesta de esta reforma migratoria que hace el presidente estadounidense es que las personas que piden asilo puedan hacerlo desde su país de origen. Sin embargo, tanto demócratas como republicanos aquí en el Congreso no han logrado acercar sus posiciones para llegar a un acuerdo. Afortunadamente, la postura en este momento de los líderes del Partido Demócrata, especialmente en la Cámara, es que no quieren negociar en absoluto, quieren que el presidente se rinda 100%, y eso no va a pasar. Así que esto se terminará al momento en que empiecen negociaciones serias, y hasta entonces estaremos estancados en esta situación, la cual no es positiva, y yo no estoy a favor de eso, pero así estamos. Pero la enorme mayoría de esos fondos son para otras cosas, más personal, cámaras, sensores, son una serie de cosas para ayudar. Esos 5 billones no son, eso se ha dicho así mucho, pero no es correcto. Esos $5.000 millones son fondos para los 10 prioridades del plan de frontera, la cual la mayoría no tiene nada que ver con un muro. Bueno, esperamos que los líderes demócratas y republicanos y el presidente hablen, porque sí, nosotros pusimos muchas propuestas para el presidente, abrir todo el gobierno, abrir una parte, hacer los CRs, que es algo que se abre por un mes o menos. Y es que según funcionarios y economistas de la Casa Blanca aseguran que el cierre parcial de la administración está causando un daño económico más grave de lo que se pensó inicialmente. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y para hablar de esta propuesta del presidente Donald Trump nos acompaña César Vargas, el primer abogado indocumentado de Nueva York y cofundador de Dream Action Coalition. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos puede hablar de los pros y los contras de esta propuesta que hace el presidente Donald Trump?
Pues para nosotros, sean los soñadores, sea la comunidad inmigrante, sean los latinos aquí en los Estados Unidos, es ridículo que este presidente está tratando de presentar una propuesta que él mismo ha causado una locura, ¿verdad? Con todo lo que estamos viendo. No vamos a negociar la comunidad inmigrante, los latinos, demócratas y muchos republicanos hasta que presente una propuesta más seria. Y ese punto empieza con un camino a la ciudadanía para toda nuestra comunidad inmigrante. Y igualmente necesitamos algo permanente. El presidente, él mismo terminó DACA, él mismo terminó TPS, estos programas que estaban protegiendo a nuestra comunidad inmigrante, a los jóvenes, a muchas familias temporalmente, pero ahora no podemos regresar un paso atrás para un muro. Esta nación no creció de un muro, creció de la libertad, creció de muchos derechos civiles. Entonces, no vamos a empezar con un muro y no vamos a empezar hasta que veamos una propuesta seria, y eso incluye un camino a la ciudadanía para nuestra comunidad inmigrante. Claro, pero la primera propuesta que hace el presidente es una extensión del DACA y el TPS por 3 años más. ¿Es insuficiente? ¿Tendría que ser una medida definitiva que no esté de alguna manera amarrada a su presidencia? Definitivamente, ahorita ya tenemos esa protección temporal. Los tribunales del gobierno federal han parado el programa de DACA. Entonces, ahorita el programa está vigente gracias a los tribunales. Entonces, lo que está proponiendo el presidente es lo que ya está actualmente ocurriendo, porque las cortes declararon que el presidente terminó DACA, terminó TPS sin autoridad legal. Entonces, lo que está proponiendo es lo que ya estamos viendo en este momento. Entonces, por eso el próximo paso es abrir nuestro gobierno a empezar una conversación seria sobre la seguridad fronteriza, sobre un camino a la ciudadanía a la comunidad inmigrante, y tener una conversación seria, cómo podemos asegurar que podamos ayudar a familias, a niños que no tengan que viajar un camino muy peligroso para arriesgar sus vidas. Entonces, podemos tener una conversación seria, pero necesitamos empezar con una propuesta seria y asegurar que podamos trabajar juntos, republicanos, demócratas, y todos quieren. Los dos partidos quieren abrir el gobierno, los dos partidos quieren un camino a la ciudadanía. Lo que necesitamos ahora es el presidente que pare los fuegos y tome gobernar seriamente. Ahora, el mismo presidente hoy pone sobre la mesa la negociación del DACA y el TPS, y él mismo tira los argumentos para haber terminado con estos 2 programas. ¿Es un espacio de negociación que se puede aprovechar por parte de los demócratas en favor de esta comunidad? Los demócratas y muchos de los latinos, muchos de nuestra comunidad inmigrante, activistas, están serios de tener una conversación sobre inmigración. Es curioso que el presidente él mismo apoyaba un camino a la ciudadanía hace unos pocos meses en cambio de más fondos para seguridad fronteriza. Y ahora, bajo la presión de su base antimigrante, él ahora no quiere ni hablar sobre todo esto. Entonces, él mismo apoyaba un camino a la ciudadanía, él mismo apoyaba tener una conversación más seria sobre inmigración. Desafortunadamente, él está escuchando a una base muy anti-inmigrante, y lo que tenemos que ver es un presidente que toma liderazgo, trabaje con los dos partidos y tengamos una conversación seria para dar un camino a la ciudadanía e igualmente proteger nuestras fronteras, darle la bienvenida a las personas que están buscando libertad y seguridad de sus países que no están protegiendo. Esos podemos tener, pero al mismo tiempo este presidente no debe escuchar a la base antimigrante y escuchar a la mayoría del pueblo estadounidense que quiere seriamente reabrir el gobierno y dar un camino a la ciudadanía y reformar nuestro sistema migratorio. Usted dice que el presidente no debe de escuchar a su base antimigrante. ¿Considera entonces que en este momento no está gobernando, sino haciendo campaña para tratar de asegurar su próximo mandato? Definitiva. Él no ha parado de hacer sus campañas desde el primer día que fue elegido. El presidente Donald Trump todavía piensa que es el actor Donald Trump, que tenía sus programas en la televisión, que podía correr, que podía a la gente. Él está gobernando. Es la diferencia de presidente de los Estados Unidos y actor en su reality show de El Apprentice, ¿verdad? Entonces, es una diferencia, y el presidente desafortunadamente cree que esto se trata de solamente causar una sensación
para aumentar sus televidentes, pero este no es el tema en este momento. Ahora se trata de gobernar para el futuro de nuestra comunidad, para el futuro de toda la gente y lo más importante para el futuro que nuestra nación tenga un sistema migratorio moderno y un sistema migratorio que pueda ayudar a nuestra economía. Usted como vocero de los Dreamers, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿De verdad ve representadas sus necesidades en las propuestas que ponen sobre la mesa los demócratas en esta negociación cuando ya entramos al segundo mes de cierre de gobierno en Estados Unidos? Definitivamente, ahora estamos en conversaciones con demócratas y republicanos que de verdad quieren realizar una propuesta para reabrir nuestro gobierno. Ese no es el punto que es que el presidente está escuchando a sus asesores como Stephen Miller, una de las personas más antimigrantes que ha trabajado con el senador Jeff Sessions, que era uno de las personas que completamente no apoyaba el DREAM Act o un camino de ciudadanía. Entonces, nosotros estamos trabajando y la prioridad, claro, es ayudar a muchos de nuestros vecinos en nuestras comunidades que ahora no están recibiendo su pago porque el presidente no quiere reabrir el gobierno. Esto no es un tema político. Muchos de nuestros vecinos ahora no están recibiendo sus pagos y aquí en nuestras comunidades estamos tratando de ayudarlos para pagar sus tarjetas de créditos que pueden arruinar su crédito, para pagar para comida, para pagar todos los gastos que necesitan para sobrevivir. Entonces, nosotros estamos dispuestos para hablar, conversar, negociar, pero este presidente debe tomar este tema serio, reabrir nuestro gobierno y asegurar que tengamos un camino a la ciudadanía para tener una conversación más completa sobre todo nuestro sistema de inmigración, incluyendo nuestra seguridad fronteriza. Es César Vargas, el primer abogado indocumentado de Nueva York y cofundador de Dream Action Coalition. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias otra vez. Hasta luego. De nuevo a la pausa. Al volver, el Tribunal Supremo madurista en Venezuela enfila sus baterías contra la Asamblea Nacional. Hoy desconoció a la nueva directiva del Parlamento, encabezada por el diputado Juan Guaidó. El presidente del Parlamento respondió. ¿Qué dijo? Les contamos solo en segundos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Se decidió que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar. La Sala Constitucional, en sentencia número 264, de fecha 11 de abril de 2016, declaró nula una ley de amnistía absolutamente contraria a la Constitución por delitos cometidos contra el Estado y el pueblo venezolano. Como lo mencionamos al principio del programa, el Tribunal Supremo de Justicia, oficialista de Venezuela, emitió un fallo en el que deja ver su intención de neutralizar a la Asamblea Nacional que controla la oposición. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, no tardó en reaccionar a esta sentencia. Dijo que el Poder Legislativo se mantiene firme. Este es un informe de Luis Laya, desde Caracas. Este Parlamento se mantiene muy firme con las decisiones tomadas en avanzar, en trabajar por el pueblo de Venezuela y con un foco muy claro, el 23 de enero. Como nada nuevo, así calificó el presidente del Parlamento venezolano el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que no reconoce la juramentación de la nueva directiva y asegura que por vías de fuerza intentan sacar al gobierno nacional. Aquí está el hecho de fuerza del Parlamento Nacional. La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está la fuerza del pueblo de Venezuela hoy en las calles. Aquí está la fuerza de esta Asamblea Nacional representada por el voto popular. Señaló que los que irrespetan e incumplen la Constitución son quienes usurpan el poder y usan la violencia contra el pueblo. Los que están al margen de la ley son los que usurpan funciones. Los que están al margen de la ley son los que no tienen voto para ejercer ni utilizar los símbolos del poder. La respuesta ante los cabildos, la respuesta ante el descontento en el seno de las Fuerzas Armadas fue persecución, fue declarar inconstitucional el perdón. Imagínense eso. Calificó como una acción miserable que el TSJ haya declarado inconstitucional la ayuda humanitaria cuando los venezolanos se mueren de hambre y viven la peor crisis de su historia. Eso sí es muy miserable.
declarar inconstitucional el ser humano, el ciudadano que necesita hoy alimento y medicina. De verdad, declarar inconstitucional cuando hoy nuestra gente se muere de hambre. Sobre la protesta del 23 de enero señalaron que se concentrarán en 45 lugares del país, 10 de ellos en la ciudad de Caracas, con la intención de reencontrar al pueblo venezolano. Todos y cada uno de los venezolanos tenemos una expectativa. Este 23 de enero, todos y cada uno de los venezolanos debemos ser parte de esta nueva página de la historia que estamos escribiendo. Sobre el alzamiento militar de este lunes, aseguró que es la muestra del descontento que se vive en las instituciones militares y la respuesta a las propuestas del Parlamento. Porque ese mismo descontento que sentimos en cada uno de los cabildos, los más de 300 que se han hecho a nivel nacional, ese mismo descontento que se sintió hoy precisamente en Cotiza. Porque no les alcanza el sueldo para llevar a sus casas de su profesión, como no le alcanza a ninguno de los que estamos aquí, ni los que nos están escuchando. El presidente del Parlamento hizo un llamado tanto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como a los ciudadanos a mantenerse en la calle. Señaló que lo ocurrido en Cotiza este lunes en este alzamiento militar es una muestra del descontento que se vive dentro de las filas castrenses. Indicó que el próximo 23 de enero, al menos en Caracas, habrá una gran movilización que partirá desde 10 puntos, desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24. Luis Alejandro Laya. Y Caracas amaneció con un grupo de militares sublevados. En el norte de la capital de Venezuela, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se declararon en rebeldía y desconocieron el régimen de Nicolás Maduro. Fueron 7 horas de acción para pedir la restitución de la democracia y reiterar, según los integrantes de este movimiento, que dentro de las filas militares no se reconoce a Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pese a la resistencia, finalmente los miembros del grupo se rindieron y fueron capturados. Al percatarse de la detención de los militares sublevados, los ciudadanos de la zona salieron a la calle en respaldo a los guardias. Daniela Zambrano tiene la información. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes. La situación bastante tensa en el sector de Cotiza, oeste de Caracas, luego de que en la madrugada un grupo de militares de la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana se alzara en contra del gobierno de Nicolás Maduro, dijera que respaldaba al pueblo en las calles, pues los ciudadanos salieron en las calles a respaldarlos y fueron reprimidos por la Guardia Nacional, por otro grupo también de las Fuerzas Armadas. Veamos el informe. El descontento con el gobierno se hizo sentir este lunes en Cotiza, una zona popular del oeste de Caracas. El pueblo en la calle quiere que se vaya Nicolás. Ya es hora que te vayas, Nicolás, con tu gente. El pueblo no te quiere. Aquí, en el centro, en las entrañas de un barrio, estamos con los militares constitucionales, estamos con el cambio. El pueblo quiere algo distinto. Los hospitales no tienen insumos. Se mueren los niños, se mueren los viejos. ¿Qué queremos? Ya que baste. ¡Ya basta! ¡Este pueblo se merece algo mejor! La gente salió de sus casas para apoyar al grupo de militares que en la madrugada se alzó contra Nicolás Maduro y llamó al pueblo a las calles. Aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra de este régimen, el cual desconocemos completamente. Necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a las calles. La zona fue acordonada por cientos de efectivos de distintos cuerpos de seguridad. Y aunque los militares insurrectos se entregaron a las autoridades, la gente se mantuvo en la calle. No aguantamos más esto, no aguantamos. Tenemos que seguir luchando porque ya estamos cansados. Protesto por el agua, por el gas, por la luz, por la comida, por la medicina, por los bajos precios, por los altos precios que tenemos. Porque Maduro, él es un ilegal. Nosotros no lo elegimos, él se montó allí, así que se tiene que ir. Porque queremos que se vaya este gobierno, demasiada hambre, necesidad, enfermos sin tratamiento, estamos caóticos. Y es que dicen estar hartos de pasar necesidad. 2 años sin agua y una nevera vacía es su cruda realidad. Prácticamente estamos en la pobreza total. Posible que esta zona ya tenga más de 2 años sin agua, que no tengas la salud, que no tengas comida, que lo que tú cobres no te alcanza ni para el pasaje, el que tu hijo te pida que comer y no tener, el que tu hijo se enferme y no te lo atienda. Esto es lo que produce esto. De a minutos en el barrio se registraba una batalla campal. Los manifestantes lanzaban piedras y palos, al tiempo que eran reprimidos con perdigones y gas lacrimógeno por los cuerpos de seguridad. En medio del enfrentamiento, un reportero resultó herido con perdigones y a otros 2 trabajadores de medios de comunicación les obligaron a borrar el material grabado. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que aseguraba que el grupo de guardias nacionales que se había alzado previamente había robado armamento de otra comandancia de la Guardia Nacional en el sector de Petare, también Parroquia Popular, y que luego habían sido ya detenidos y estaban brindando información. Veamos parte del informe.
Los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraíra Repano en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana, a donde se habían dirigido, encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales allí acantonados. Cabe destacar que durante la detención se logró recuperar el armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley. Los ciudadanos salieron de sus casas a pedir fuera Maduro y a respaldar a estos guardias nacionales que enviaron ese mensaje hoy más temprano a la población. La situación bastante tensa, pues se hablaba de colectivos que estaban rondando para perseguir a la prensa, incluso una colega le fue robado su celular y fue bastante complicada la cobertura en esta zona. Es la información desde Caracas, volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Y en entrevista exclusiva con la emisora colombiana, la FM, de nuestra cadena aliada RCN Radio, quedó registrado el momento en el que el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Luis Vandrés Figueroa, fue detenido junto a los otros militares sublevados. En esta grabación se evidencian los momentos de angustia que el militar vivió durante este arresto. Sargento, ¿a quiénes reconocen ustedes como el gobierno legítimo hoy en Venezuela? Nosotros estamos en este momento, ¿verdad? Por una... Ya va. Sargento. Sargento, ¿nos puede decir qué está pasando en este momento? Me están llevando detenido, ¿A usted lo están tomando detenido a usted? Sí, señor, el comandante general de la Guardia Nacional y el comandante de la SOI me están llevando detenido. Estamos al aire en estos momentos en la radio en Colombia, la FM. Ya va, cuidado. Ya va. Tremendo testimonio Luis Carlos. Sí, es una situación muy confusa, William. A esta hora saludamos en San José a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, expresidenta. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto acompañarles como siempre. El Tribunal Supremo de Justicia le da otro golpe a la Asamblea Nacional, a la de mayoría opositora, pero puntualmente dice que desconoce la nueva directiva de la Asamblea, encabezada por Juan Guaidó. ¿Qué significa este golpe? Bueno, no significa nada nuevo, no es absolutamente nada sorpresivo, es un zarpazo más al único, digamos, resquicio de democracia que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, único órgano legítimamente electo por el pueblo en el año 2015. Lo que sucede es que el régimen hasta ahora no había sentido una amenaza real por parte de la Asamblea, y esto también tenemos que analizarlo en este contexto. No es sino hasta ahora que por primera vez el régimen siente que la Asamblea Nacional está a punto de dar un paso que va a ser vital el 23 próximo de febrero, esta semana de enero, cuando seguramente como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Y entonces lo que están buscando, por supuesto, es impedir que ese acto se consuma. Pero entonces, ¿querían declarar esta nulidad para salvar a Nicolás Maduro? Por supuesto, están tratando de hacer dos cosas. De mantener la validación de Nicolás Maduro como presidente legítimo, que no lo es, de Venezuela, y en segundo término, empezar a mandar también desde ya mensajes intimidatorios, porque quiero decir que esto que ha acontecido el día de hoy no ha sido en solitario. Han venido circulando una serie de informaciones de aparentes azonadas militares dentro de cuarteles, de representantes de las Fuerzas Armadas que envían mensajes. Hay toda una campaña y un ambiente de desinformación que pareciera estar básicamente dirigido a amedrentar a los diputados de la Asamblea Nacional, al mismo Juan Guaidó y a la población que viene recuperando un hilo de esperanza en lo que ha venido aconteciendo en estos últimos días. Ahora, el propio Mendoza decía que el Ministerio Público tiene la determinación y la responsabilidad de poner y activar mecanismos de desobediencia legítima, señalando que van a hacer valer la Constitución. ¿Quiere decir que las personas que participen en la marcha del 23 de enero se exponen a ser capturadas
bajo esa consigna y que va a haber una nueva etapa de represión y de presos políticos? Desgraciadamente, siento que va a ser inevitable que no haya o que deje de haber una respuesta de tipo represiva por parte del régimen. Es que no tienen otra manera ya de convencer a la gente. Ellos ya no saben hablar, no saben negociar o no quieren simplemente hacerlo. Así que el riesgo está, eso no hay la menor duda. De hecho, insisto, las declaraciones que hoy dan los representantes del Tribunal Judicial, las declaraciones, la resolución, estas situaciones que vienen aconteciendo por las redes sociales, estos despliegues que ya han hecho, no son más que señales de advertencia. Sin embargo, siento, por otro lado, que primero la población venezolana ha perdido miedo. Simple y sencillamente se había replegado por una razón, me parece muy también humana, y es que no sentían alguien al frente a quien seguir, alguien que tuviese alguna posibilidad real de conducirlos dentro de parámetros constitucionales. Ha aparecido Juan Guaidó, es un muchacho de verbo muy sencillo, pero que le ha llegado a la gente con una trayectoria política limpia e impecable, y los venezolanos están queriendo de nuevo volver a retomar esta lucha por la democracia, por la libertad, siguiéndolo a él. De manera que yo confío que aun cuando se esté dando este tipo de campaña intimidatoria, los venezolanos el 23 respondan y acompañen a Juan Guaidó en su investidura como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, esta juramentación de Juan Guaidó, esta movilización del 23 de enero, ¿es un paso para revivir la esperanza en el pueblo venezolano? La esperanza está reviviendo y eso creo que ya nadie difícilmente lo detiene. La única manera que el régimen cree que lo pueden detener es volviendo por sus propios pasos. Lo mismo que ha hecho en el pasado, encarcelar a líderes, tratar de callar a Guaidó y por supuesto volver a recetar bala y represión a la población. Esperemos que por lo menos pueda llegar el 23, que la gente se mantenga en pie de lucha y que veamos alguna luz también de esperanza de un ejército que tiene que entender con claridad que ya a partir del momento en que Maduro se autoproclamó como presidente de Venezuela, ya ellos... Tenemos problemas con la llamada con la expresidenta Laura Chinchilla. Justamente quiero entrar en esta situación porque hoy había una sublevación de militares, un grupo que decía que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, y viene esta coyuntura del 23 de enero, donde se va a hacer la juramentación de Juan Guaidó. Expresidenta, quiero preguntarle, esa es la coyuntura, la fecha clave para las Fuerzas Armadas de Venezuela, para que no solamente sea este grupo que se sublevó, esta gente que está saliendo en masa a las calles, este Juan Guaidó que está encabezando la Asamblea de Venezuela. ¿Esta es la fecha clave para las Fuerzas Armadas para restituir el orden constitucional en Venezuela? Difícilmente va a haber otra ocasión como esta que se está presentando, porque ellos tienen la posibilidad de ser consecuentes con el respeto a la institucionalidad. Aquí no se les está pidiendo nada más que se apeguen al Estado de Derecho, al respeto a la Constitución, que la hagan valer, pero también quiero advertir de que la población tiene que tener mucho cuidado quién manda mensajes, cuál es la veracidad de esos mensajes. Acaba precisamente de circular otro de estos videos en donde ya están queriendo sugerir que es que Guaidó está teniendo reuniones secretas con representantes de las Fuerzas Armadas para solicitar su rebelión. Es decir, pareciera que vienen horas muy duras, muy difíciles, de mucha confusión para los venezolanos. Aquí lo importante es que ellos se mantengan apegados a sus convicciones, con el espíritu en alto y tratando de no perder de vista a Juan Guaidó en las próximas horas y tratar de seguir sus movimientos y atender sus llamados.
Hay una alerta en la comunidad internacional, en el Grupo de Lima o en la OEA, justamente ante estas medidas de represión, incluso de un movimiento que pueda provocar un derramamiento de sangre, justamente por esta confusión, por esta represión que puede causar el propio gobierno madurista? La comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela. Eso ya resulta inevitable. Ya Maduro consiguió que pasara de ser un tema de los venezolanos y pasara a ser exclusivamente también un tema latinoamericano. El mundo entero y particularmente los gobernantes democráticos, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación tienen puestos los ojos sobre lo que acontece en Venezuela. De ahí que tampoco sea tan fácil y tan sencillo el desplegar a mansalva una represión tan feroz como la que quizás ellos desearían poder desplegar en las próximas horas. En las próximas horas tendremos que estar, sin embargo, muy atentos y muy alertas. ¿Cuál es el papel que tiene que desempeñar la oposición venezolana? Porque no solamente es Juan Guaidó. Pero sin lugar a dudas, pero si Juan Guaidó más bien pareciera que es alguien que de pronto ha caído como un ángel del cielo, en un momento en que ya la oposición pues también había pagado un costo muy alto ante los venezolanos, figuras que habían sido presas, algunos de ellos quizás sin quererlo, de las mismas rencillas internas de la oposición, de manera que era hasta difícil imaginar el surgimiento de un liderazgo que pudiera tener suficiente peso, fuerza, credibilidad, inspiración y que además fuese una autoridad investida constitucionalmente como es él, es un diputado electo. De manera que es una gran oportunidad que los venezolanos no pueden desperdiciar y muchísimo menos los representantes políticos que dicen ser de una oposición que aspira, en principio, según lo han dicho, a recuperar la democracia en Venezuela. ¿Y cuál es la ruta crítica a seguir para recuperar esa democracia en Venezuela? Porque Juan Guaidó va a ser juramentado, pueden suceder muchas cosas encabezadas por parte del madurismo, pero al final, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? ¿Y qué tiene que hacer la Asamblea Nacional justamente para restituir este orden constitucional? La situación de Venezuela es tan extrema y los hechos avanzan tan rápido que aquí hay que ir paso a paso. Es imposible, casi, delinear una estrategia clara porque todos los elementos sobre los cuales, digamos, o los supuestos sobre los cuales se puede diseñar una estrategia pueden cambiar de un momento para otro. Pero ¿qué es aquí lo clave? Aquí lo clave es en este momento llamar a la unidad de la comunidad internacional en torno a la defensa de la democracia, el repudio a Maduro y el apoyo a Guaidó, la unidad de la oposición venezolana exactamente en los mismos términos y la unidad del pueblo venezolano valientemente aupando a Juan Guaidó en las calles de Venezuela. ¿Qué tan minado está el poder en realidad de Nicolás Maduro? Porque vemos brotes de deserción, no solamente en las filas de las Fuerzas Armadas, sino también dentro de su propia militancia. Vemos, como usted decía, a un Juan Guaidó que llega a encabezar no solamente a la oposición, sino también a la sociedad civil. ¿Qué tan minado está el poder de Nicolás Maduro o qué tanto tiempo le puede quedar para seguir en el poder de la manera en la que está? Un presidente, que no lo es, pero un líder que a como quiera, un líder negativo, que a como de lugar quiere mantenerse en el poder y que a lo que tiene que recurrir es al temor, es a la represión, es un líder débil. De manera que eso no hay la menor duda. Maduro hace tiempo perdió el apoyo de la gente de Venezuela, el apoyo de su pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que esa represión le ha funcionado, sucede que los despojos que todavía quedan de ese estado petrolero, del oro, de los dineros mal habidos, del narcotráfico y la corrupción, siguen siendo utilizados para financiar un grupo que le sigue apoyando de manera bastante incondicional. Pero un presidente así es un presidente que simple y sencillamente no tiene futuro. Es Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica e integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA. Gracias por estar con nosotros, expresidenta. Muchas gracias de nuevo.
Hasta luego. Vamos a una pausa, ya volvemos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en La Tarde de NTN24. Avanzamos. En las últimas horas aumentó a 89 el número de muertos por la explosión de una toma clandestina de gasolina en el estado mexicano de Hidalgo. El viernes pasado, un grupo de pobladores reventó un ducto y empezó a sustraer el combustible. Tras 2 horas, y pese a la presencia del ejército, que poco pudo hacer para controlar a centenares de personas que se acercaron a recoger la gasolina, se registró una fuerte explosión. Habitantes de la región comenzaron los entierros de algunos de los fallecidos. Las autoridades mexicanas concluyeron las labores de búsqueda de víctimas del violento estallido de un ducto de combustible en México. En la localidad de Tlahuelilpan solo se ven soldados del ejército mexicano resguardando el perímetro del desastre. Afirman que las labores de búsqueda terminaron desde la noche del sábado. La Fiscalía del Estado de Hidalgo informó que la gravedad de las quemaduras de más de 50 de los fallecidos ha impedido su identificación, para lo que serán necesarias pruebas genéticas. Varias personas buscan todavía a sus familiares. Pues ahora sí, nosotros por nuestra cuenta andamos para allá, para arriba y para abajo y no, nada. Y ya, ahorita ya dimos el ADN de aquí de su papá para ver si están allá en Tula, con tal los cadáveres. Aunque la entrega de cuerpos a los deudos ha sido muy lenta, los funerales de varios ya han empezado a celebrarse el domingo. Y de hecho faltan muchos cadáveres por arribar, porque los lleven a descansar. Pues desgraciadamente tuvo que pasar algo como esto para que pues nos pongamos a reflexionar, ¿no? El ducto fue perforado la tarde del viernes por delincuentes que provocaron la salida de un potente chorro de gasolina que atrajo a cientos de vecinos de la localidad, donde el robo de combustible es un delito habitual y generalizado. La Fiscalía afirmó que se siguen evaluando hipótesis sobre las causas de la explosión y que los heridos no serán considerados sospechosos a pesar de haber saqueado propiedad federal para evitar criminalizar a las comunidades. Para hablar de esta tragedia nos acompaña Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior. Gracias por estar con nosotros. Invité a Pascal porque escribió el día de hoy en su bitácora lo que encontró cuando llegó al lugar de esta tragedia en San Primitivo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto, Joelisi. Efectivamente estuve el día de ayer en San Primitivo, 36 horas después de ocurridos los hechos que se describen en la nota que acabamos de ver. Y bueno, lo que se encuentra uno ahí pues es una serie de calamidades que dieron lugar a la muerte de más de 90 personas. Después de esta tragedia pues quedan ahí en el terreno, que son campos de cultivo, pues evidencias regadas, incluyendo partes de cuerpo, y la verdad es que fue muy decepcionante, lo digo como ciudadano, encontrar un trabajo pues deficiente por parte de los servicios periciales. Claro, porque en el documento del que hablo dices que tanto la gente como tú mismo pudiste percatarte que había restos humanos en el lugar. Y te quiero preguntar, ¿hay omisión por parte de las autoridades, no solamente en la recabación de estas pruebas, sino desde un principio, desde que se reportó esta fuga, que los militares y los policías no lograron acordonar la zona, que llegó esta cantidad de gente? ¿Hay negligencia? Pues mira, esta tragedia, porque no se puede calificar de otra forma a la muerte de tantas personas y las circunstancias que murieron, pues creo que resume varias de las cosas que están mal en la cosa pública en México. Por un lado, no es natural que pues se perforen los ductos, y tampoco lo es que ante la salida de un chorro de gasolina, pues esto concite a la gente a ir a servírsela en bidones y otros envases plásticos. No es normal porque es un delito, y no es normal porque es una circunstancia muy peligrosa, como desgraciadamente se probó. Pero hay muchas otras cosas. Evidentemente
el operativo que se quiso instalar ahí para impedir que la gente se acercara al lugar por donde se fugaba el combustible, pues no sirvió de prácticamente nada. Primero porque eran pocos elementos, pero más aún yo diría que lo más preocupante es que la gente no hacía ningún caso a los soldados. Yo soy de una generación que creció primero con temor y después con respeto a las Fuerzas Armadas, pero esto ha ido evolucionando en buena medida porque la clase política ha colocado a militares y policías en una circunstancia en que se va deteriorando el respeto que tiene la población hacia ellos, y por desgracia en este país en el que queremos construir, o por lo menos es la intención del gobierno entrante, una fuerza policíaca originada en elementos militares, es muy preocupante que este respeto por los soldados y marinos del país se haya desvanecido a este grado, y lo es porque después de ellos pues no hay nada, ya no queda nada en el país que pues tenga la capacidad de imponer el orden, de imponer respeto, de que la gente les haga caso en una circunstancia como esta en la que su propia vida está en peligro. Claro, pero ¿tú crees que se pueda frenar a raíz de esta tragedia el robo de combustible? Porque no es el único lugar donde se hace, no es que se haya hecho a partir de esa fecha y haya concluido. ¿Se puede combatir el robo de combustible por esta experiencia? Pues es muy difícil. Hemos vivido una cantidad enorme de ocasiones en los últimos años. De hecho, el número de perforaciones del país ya rebasa las 12,000 en los ductos, y vemos siempre una historia muy semejante que ocurre con algunas variantes, que digamos grupos ya muy organizados de criminales perforan los ductos muchas veces, o por lo menos así puede suponerse, con información interna de la empresa de Petróleos Mexicanos, por cuestiones de los fluidos que pasan por los ductos y la presión de los ductos requieren muchas veces de información interna, pero al hacer esta perforación, al colocar una válvula en los ductos para después poder recolectar esta gasolina y llevarla a contenedores grandes, pues se derrama en un primer momento combustible, y estos grupos criminales generalmente lo que han hecho es invitar a pobladores a que acudan con cubetas y otros utensilios a recoger ese combustible. Les cobran por hacerlo, utilizan la mano de obra y después les compran el combustible. Entonces, la gente ha comenzado a participar en estas acciones. Sin duda no se llevan la mayor ganancia, se llevan las migajas de este negocio criminal, pero de esta manera los criminales han logrado tener una base social que, para responder a tu pregunta, vuelve muy complicada la circunstancia, porque muchas personas obtienen de ahí una ganancia a la cual no están dispuestos a renunciar. El gobierno federal el nuevo gobierno mexicano está en un esfuerzo de combatir el robo de combustible, pero si nos atenemos a lo que ha venido ocurriendo en fechas recientes, en que se han seguido perforando los ductos y se han seguido dando situaciones como la que vivimos, en la que una gran cantidad de pobladores acude a llevarse el combustible derramado, pues la verdad es que va a ser muy difícil que esto se pueda controlar, Yoli. Pascal, ahora quisiera que me ayudaras a explicar, y si no, por lo menos a retratar la situación, porque cuando se dio a conocer el video de la explosión, en el mismo video y en las imágenes, vemos cómo la gente en llamas sale corriendo tratando de salvar su vida. Incluso les gritan que se echen al suelo para tratar de sofocar las llamas. Pero es gente, son mujeres, hombres, niños incluso, corriendo en llamas, que por desgracia perdieron la vida. Sin embargo, a pesar del dolor de las imágenes, que pueden ser escalofriantes porque se trata de un ser humano, en redes sociales y algunos comunicadores decían que al final se trata de gente que estaba robando combustible, y no lo descuentan como una vida, sino como un criminal menos. ¿Qué está sucediendo en México para que existan este tipo de reflexiones más allá de términos de humanidad, que al final es gente que está muriendo quemada? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es uno de los efectos de la polarización política que hemos vivido. Yo, como tú, pues los veo como seres humanos, y la pérdida de vidas es
es muy trágica, pero tampoco pues puede obviarse que fue una circunstancia en la que ellos mismos se colocaron, es decir, no es que haya estallado un ducto de forma espontánea donde había personas viviendo cerca, que es algo que también ha sucedido en ocasiones, sino que estas personas pues no atendieron las advertencias a las cuales no hicieron caso, pero advertencias que finalmente ahí está registrado, les hicieron policías federales y soldados. De ahí desprender que algo así como que se lo merecían, pues no, por supuesto que no, porque digo, sería un rasgo muy triste de humanidad y no serviría de ninguna manera para tratar de reconstruir el tejido social, que es algo que nos surge en el país. Pero bueno, es una consecuencia de la ausencia de Estado de Derecho y que la gente ha perdido totalmente el respeto a la autoridad del Estado. Y yo creo que es algo que debe preocuparnos mucho. Creo que no se puede uno colocar en los extremos de decir que el robo de combustible es simplemente producto de la necesidad, y tampoco puede uno decir que, pues, qué bueno que les sucedió eso porque eran unos rateros que se lo merecían. Yo creo que hay que tratar de explicar el fenómeno y, por supuesto, hay que tener una actitud humana al hacerlo, pero uno no puede dejar de considerar, junto con que son personas, entre ellos muchos menores de edad, y que la pérdida de vidas duele, pues no podemos seguir por este camino en el que hay una ausencia total de respeto al Estado de Derecho, que está detrás de muchas de las cosas que nos están ocurriendo en el país en materia de violencia. Es Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior. Gracias por estar con nosotros, un gusto saludarte. Con mucho gusto. Hasta luego. Vamos a una pausa. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Yoely Ramírez. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde, gracias por acompañarnos. Los invito a que sigan con la programación de NTN24 y los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.